Blick auf Jesu macht mein Herz still, so still. Wenn meine Lieben ferne stehen und Freunde mich verspähen, wenn die mir die Nächsten sind, an mir vorübergehen, dann klag ich ihm mein Leid, so wandelt er's in Freud. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still.
aufs Liebliche, ich weiß, mir ward ein schönes Erbteil, dem Herrn sei Lob und Preis. Von allen Menschenwesen, dem toten Christentum, hat mich der Herr befreiet, bin nun sein Eigentum. Jetzt wohne ich in Zion, der heiligen Gottes Stadt, wohin der treue Heiland mich selbst geführet hat. Das Los ist mir gefallen, aufs Liebliche, ich weiß, mir ward ein schönes Erbteil, dem Herrn sei Lob und Preis. Buenos días, hermanas y hermanos queridos, queridas. Todos estéis de corazón bienvenidos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. También a vosotros todos los que os habéis conectado, os saludamos de todo corazón. Nos alegramos de poder estar aquí congregados en el nombre del Señor para escuchar su palabra y para recibir la bendición que también Él esta mañana nos ha preparado. Nos alegramos por haber acudido desde todas partes, también de los países vecinos, y también queremos mencionar especialmente los hermanos que tuvieron un camino muy largo para venir aquí. Tenemos hermanos de la Costa de Marfil, hermanos de Martinique, de la Reunión, el hermano de Justin, que en el fondo de Sudáfrica, que ahora habita en Grecia, y también de otros países, hermanas y hermanos. Le estamos agradecidos al Señor. También hemos recibido saludos en la noche de nuestro hermano Tomás, que desde sus vacaciones hace saludar a todos de corazón. También el hermano de Tartastán, el hermano Alek de Krasnodar en Rusia, de la congregación de Grodno de Bielorrusia, de nuestro hermano Müller de Austria, de nuestro hermano Cecil de Pretoria, Sudáfrica, de nuestro hermano Octavius de Indonesia, nuestro hermano Nyagi de Nairobi, Kenia, y también de nuestro hermano de Cuba. Todos están unidos a nosotros y se deleitan de la palabra de Dios. Pienso que también en los coros ya hemos escuchado palabras maravillosas, evangelio. Nuestra suerte o gracia se nos ha caído por lo más bondadoso. Esto nos lo podemos aceptar con alegría. Siempre tengo que pensar en esos millonarios de los que ganan en la lotería. Solamente uno de millones puede ganar y este único que ganó se puede alegrar. Y cuanto más nosotros, los que hemos recibido lo que el Señor nos da desde arriba. Al Señor sea la gloria y la gracia. También el coro de los vencedores. Podemos decir que no por propia fuerza hemos vencido, sino que vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, porque con alegría podemos dar testimonio de aquello lo que el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros, y lo que el Señor también en ese tiempo, también la primera canción, una mirada hacia Jesús, acalma, aquieta el corazón. Cuando Pedro pasó por el agua al Señor y miró las circunstancias, se hundió. Pero mirando al Señor, fijado la mira en el Señor, pudo caminar en el agua. Y también nosotros estamos convencidos de que mirándole a Él es el que comenzó y el que concluirá también nuestra fe, tal como está escrito en la Escritura. Yo espero también internacionalmente anoche esta palabra maravillosa fue entendida bien en la traducción alemana. A menudo está escrito la palabra directriz
un concepto que viene de la edificación. Como lo demostré, si uno tiene así una correa, entonces si uno lo tira, hay que construir justamente en esta dirección y no desviando a la izquierda ni a la derecha. Y nosotros en ese tiempo podemos recibir la palabra revelada de Dios, que es directriz para nosotros en ese tiempo. Pablo también lo escribió a los Corintios. Como edificador sabio he puesto la base y cada uno mire cómo construye en él. Y también ha dejado sus cartas, sus epístolas como directriz. Todo lo hemos recibido de parte del Señor para poder tener ánimo, buen ánimo en ese tiempo. Y escribe a los Gálatas: vosotros todos los que camináis según esta directriz, por encima de vosotros venga toda la misericordia y paz. Por encima de vosotros el Israel de Dios. Al Señor sea la gracia. También esperamos grandes cosas en esta reunión. Quiero pedirle al hermano Ruz que cante con nosotros los coros y al hermano Daniel que lea una palabra y ore con nosotros. Y antes nos pongamos de pie y le encomendamos esa reunión a Dios. Amado Señor Jesucristo, acudimos juntos a ti. Tú has vencido la muerte, el hado y la tumba, el sepulcro, y nosotros, por la fe en la obra consumada, también podemos ser vencedores. Hemos puesto nuestra confianza en ti, pues tú eres la piedra angular y la piedra terminal. También esta congregación la ponemos en tus manos con el pedido que tu presencia viva se manifieste, que tú extiendas tu brazo haciendo señales y milagros, que tus bendiciones se les sean concedidas a cada uno, el que haya recibido tu palabra en fe. Ponemos esta congregación en tus manos, pedimos tu bendición, también internacionalmente por todos los que se conectaron. Te damos la honra a ti. Amén. Por primera canción cantemos la canción número 5. ¿Cuál amigo es nuestro Jesús? ¿O qué tan alto, tan elevado es? ¿Cuál amigo es nuestro Jesús? ¿Qué tan elevado está? Él nos ha reconciliado con Jesús e intercede por nosotros en la oración. ¿Quién puede decir o vislumbrar o conmensurar cuánta salvación se perderá o se está perdiendo si nosotros no nos dirigimos hacia Él, buscándole en oración? Si la potestad y la fuerza del enemigo nos amedrenta y cualquier tormenta nos rodea, no nos necesitamos amedrentar, estando firmes y con fe en la oración. Ahí y entonces se demuestra la fidelidad de Jesús, como Él se pone a nuestro lado como Redentor potentoso. Él escucha y oye una oración seria y honesta. Si cargados vamos de pesar, sea temprano, tarde o temprano, por cierto, nos ayuda nuestro Jesús. Si nos huimos hacia Él en oración, si amigos nos hayan dejado y abandonado y nosotros nos vamos a la oración, así pues, Jesús nos lo es todo, Rey, sacerdote y profeta.
Amén. Sí, yo creo que todos nos hemos dado cuenta. En cada estrofa siempre está escrito, buscándole en oración, creyente, con fe en oración, serios, y no se estén ahuyentando, huyéndonos hacia la oración. Cada uno puede preguntarse a sí mismo, ¿cuántas veces, cuánto lo hago? Y hay una gran escasez conmigo. Cada uno se lo puede responder a sí mismo, pero a Él siempre podemos acudir, no dependiendo donde sea, en el trabajo, en el auto o en la cocina. Cada tiempo podemos orar hacia Él. Muchas veces, si nosotros llamamos a alguien, está ocupado, pero la conexión hacia Jesús siempre está libre. A cada tiempo siempre podemos hacernos sonar orando hacia Él, llamándole hacia Él. Y también la canción 14, bendición, lluvias de bendición que caigan. Lo necesitamos en lo natural, pero también en lo espiritual. Que caigan lluvias de gracia. Llama la boca del Eterno. Tiempos de regocijo eterno. Nos anuncia la promesa. Bendición, lluvias de bendición. Hace falta lluvias de bendición. Gotas de gracia y misericordia están cayendo. Envía las corrientes, oh Dios, que caigan lluvias de bendición, pues entonces Jesús es honrado. Y en las colinas y llanuras se están oyendo las noticias de la lluvia. Lluvias de bendición que caigan. Lluvias de bendición son tuyos. Es la otra estrofa. Lluvias de bendición que caigan. Lluvias de bendición son tuyas. Concédenos el tiempo de regocijo. Cúmplenos tu palabra ahora. Lluvias de bendición que caigan. Ábrele a las corrientes la puerta. Ahora que nosotros nos doblamos frente a ti. Ahora que clamamos hacia ti. Lluvias de bendición. Lluvias de bendición hacen falta. Gotas de gracia caen. Envía las corrientes, oh Dios. Os saludo en el nombre precioso y valioso de nuestro Señor Jesucristo. Os saludo en el nombre valioso del Señor Jesucristo. El hermano Erich dijo que hable precisa y claramente. Eso era claro y preciso. Lluvias de bendición que caigan. Amén. Esas es nuestras ansias. Eso lo esperamos. El Señor es fiel. Pero antes de que venga esto, primeramente tiene que caer esta gracia en mí, y esta gracia cayó en mí, y esta canción me conmovió. No soy millonario, yo soy más que un millonario.
Das Los ist auf Esta gracia ha caído en mí. Amén. in Lukas En Lucas, Kapitel 12, capítulo 12, Vers 32. 12, 32, ahí leo una palabra. Lukas Kapitel 12, Lucas 12, Vers 32. 32. Fürchte dich nicht, No temáis, du kleine, manada pequeña, denn porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Amen. Amén. Amén. Los ist auf uns. Esta gracia, esa misericordia cayó en nosotros. A nuestro Padre se le ha complacido a darnos el reino. Efesios 2, Paulus sagt auf Pablo dice Vers 8, en el versículo Epheser 2, 8, Vers 8, Efesios 2, 8, denn durch die Gnade porque por gracia, amén, por gracia sois salvos, dado por gracia, nada de más, no hemos hecho nada por ello. Por gracia sois salvos, habéis sido salvados, a base, por medio de la fe, amén. Hemos creído, amén. Esto se nos ha dado a nosotros, como a Abraham, a base de la fe. Perdón. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don, el regalo de Dios es más que un millonario. Amén. noch ein Wort, Otra palabra, 1. Thessalonicher, Primera Tesalonicenses, ich glaube, 1. no, Primera Pedro 2. Noch dazu kommt die Erwählung. Wir wollen Más a ellos se suma la elección. No queremos leer ahora Efesios 1:3. Leemos 1 Pedro 2:9 para que veamos a cuánto, hasta dónde lo ha llevado para nosotros, por gracia. 9. 1. Petrus 2, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, heilige, nación santa Amen, o congregación santa. das zu Amén. Pueblo adquirido por Dios, und ihr sollt para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es maravilloso? Amen. Amén. Eso lo ha hecho. Schließen wir mit 1. Thessalonicher. Concluyamos con 1 Tesalonicenses 5. El que lo comenzó también lo concluirá. Parece que es 1 Tesalonicenses 5, dice. Si no, 1. Thessalonicher, 1 Tesalonicenses 5, Vers 23. 23. Amen. Amén. Selbst, Y él mismo, seit Lukas, reden wir desde Lucas solo hablamos de él, él. das ist wunderbar. Eso es maravilloso. Él lo comenzó, él lo concluirá. Selbst aber Y él mismo, Dios de paz, heilige euch os santifique por completo. Amén. Bendición, lluvia de bendición que caigan. Gracias y honra. völlig tadellos. Y por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Geist, Espíritu, alma e incluso el cuerpo. Lo concluirá, lo hará. Gracia y honra sea al Señor. Pongámonos de pie para la oración. geliebter Herr, Amado Señor, ¿qué te podremos decir? La gracia, la suerte ha caído en nosotros. Yo soy hijo de Dios, yo soy tu hijo. aus Gnade, Solo por misericordia, tú me lo has dado, tú nos lo has dado. Hoy, auch mit unserem Mangel, también con nuestras escaseces, dein Eigentum, somos tu propiedad, escogido para que
y podamos llevar las virtudes tuyas por nuestras vidas. Alabados y honrados sea tu nombre, no de parte de nosotros, sino que tú, el que has comenzado la obra en nosotros, tú la concluirás y estaremos ahí cuando vendrás. Lo sabemos porque hemos creído y seguimos creyendo hasta que lleguemos del creer al ver. Alabado y honrado sea tu nombre. Que no eso sea de un hombre y que no es de un hombre y no le seguimos a un hombre, pero nuestro corazón, nuestras almas te hemos concebido y tú nos has tomado, agarrado y nos guiarás hasta que te veamos. Seremos cambiados y te veremos. ¿Y cuál don, cuál gracia y regalo es? Alabado sea tu nombre. Prepara nuestros corazones para que tu palabra hoy de nuevo podamos aceptar, recibir tu palabra, que actuemos en nosotros para que en este día glorioso, para este día estemos preparados, no solamente aquí en Krefeld, sino por todo el mundo, donde tu pueblo esté congregado para escuchar tu palabra, lo que el Espíritu hoy ha de decirle a las congregaciones. Alabado y glorificado seas tú en el nombre de Jesucristo. Amén. También esta mañana os damos a todos una calurosa bienvenida en el precioso nombre del Señor. Vamos a continuar con el anuncio de la palabra, la predicación de la palabra. Hemos comprendido lo importante que es la palabra y lo importante que es que se coloque en el candelero sin mezclar ni interpretar. En la lectura del Salmo hemos escuchado cosas maravillosas. Una vez más, como tantas otras veces, podríamos detenernos en cada línea, en cada frase o expresión. Aquí en el versículo 6b hemos leído: y con labios jubilosos alaba mi boca. Cada vez que me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti durante las horas de la noche. Pues tú has sido mi ayuda o mi ayudador, y a la sombra de tus alas puedo regocijarme. Es sencillamente maravilloso que cuando hemos alcanzado este nivel de fe y nos sentimos a salvo en nuestro Dios, sepamos que nada nos puede suceder a menos que pase por Él. Y lo que nos suceda entonces, y aunque el enemigo tenga malas intenciones, Dios lo hará servir para bien e incluso en bendición para aquellos a quienes Él ha bendecido, e incluso convertirá maldición en bendición para aquellos los que ha bendecido. La señora que hoy también está aquí, con la que hablé ayer, ella me lo perdonará, nadie sabe quién es. Dijo: yo también fui al párroco, al sacerdote, y allí hice consagrar 2 cruces. Ya sabéis cómo se siente uno ante ello. No son las cruces las que se consagran y se bendicen. Dios bendice a toda la persona a la que ha redimido. No, ni los objetos, ni los coches, ni los campos reciben entonces ninguna fórmula mágica. Y esto hay que decirlo alto y claramente. La bendición de Dios no está donde alguien recita una fórmula. Eso es, de hecho, algo muy distinto de la bendición de Dios. La bendición de Dios está donde personas como Abraham están en comunión con Dios, donde Él se les revela y les concede las promesas, y aquellos que creen en ellas son bendecidos por el Dios Todopoderoso. Yo mismo lo viví una vez en Witbank, Sudáfrica, al ver cómo se bendice en la Iglesia Católica.
Nadie necesita en absoluto una falsa bendición o aparente bendición impartida por los hombres. Lo que todos nosotros necesitamos es la bendición del Dios viviente, según la palabra de las Escrituras. Te bendeciré y serás una bendición. Y luego el vínculo con la carta o a la carta a los Gálatas. En ti serán benditas todas las familias o generaciones de la tierra. Y esta bendición nos llega a través de Jesucristo nuestro Señor, a través de Él, el crucificado. No bendecimos una cruz, recibimos la bendición que Dios nos ha concedido a través del crucificado. Amén. Esto lo hemos comprendido muy claramente. Y como ya se ha dicho, la bendición viene de Dios, no de un ser humano. Pero una vez más, tenemos un ejemplo de cómo se engaña a la gente con palabras piadosas. Y allí, como reflexionamos ayer por la noche, allí hay que derribar el dosel de la mentira, todo el edificio de mentiras. Y la palabra de nuestro Dios debe ser como un martillo que rompe las rocas, como un fuego que lo quema todo. La palabra de nuestro Dios debe volver a estar dotada de todo su poder y cumplir así el propósito para el que fue enviada. De todo su poder. Si pensamos en que por la palabra de Dios todo lo que existe ha llegado a ser, todo el universo es resultado de la palabra pronunciada por Dios. Dios habló y sucedió, ordenó y se hizo. No movió ni un dedo ni una mano, no hizo ningún esfuerzo, no se le vio ningún músculo. Ordenó, habló y sucedió. Nuestro Dios sigue hablando hoy. Nuestro Dios sigue ordenando hoy. Y dice lo que he decidido, lo que me he propuesto, eso sucederá. Mi propósito se cumplirá. Qué maravilloso saber que Él es el Señor, que está sentado en el trono y que reina, gobierna, hasta que todos los enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Nos enfrentamos a un enemigo derrotado y al vencedor del Gólgota, que ha vencido y ha resucitado. Y nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida para poder así servir a Dios. También el versículo 9 en el Salmo 63 es tan precioso. Mi alma se aferra a ti. Y sabéis que cuando algo se aferra, no suelta, se mantiene firme. Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me sostiene. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas, seamos sinceros, en las que no sabíamos cómo iban a terminar y luego hemos podido mirar atrás y decir y dar testimonio? La diestra del Señor me ha guiado. La diestra del Señor ha obtenido la victoria. Y así podemos dar gracias a Dios una y otra vez. Y luego el versículo 10. Pero aquellos que me persiguen para quitarme la vida, para destruirme, descenderán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al filo de la espada, serán presa de los chacales. Dios se ha encargado de que incluso esos hombres pasaran por pruebas para darnos a todos un ejemplo de que podemos confiar en Dios
de que debemos confiar en Él, y ello en cualquier situación. Y el versículo 5. Y te alabaré toda mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Si Pablo escribe en el Nuevo Testamento, quiero que los hombres santos en todo lugar levanten manos santas y oren a Dios, sabía muy bien lo que decía. Los hombres han extendido sus manos hacia Dios en oración, con y en la esperanza real de recibir algo de Él, de que Él les conceda un don. Cualquiera que reparte un regalo, reparte. Especialmente es el caso de los niños. En el caso de los niños se puede ver cómo extienden entonces las manos para recibir el regalo que se les ofrece. Así esperaban los hombres de Dios, no solo orando, sino recibiendo de Dios el don o el regalo que pedían, y alzaban sus manos ante el Señor para que su corazón se llenara de aquello que pedían. ¿No es maravilloso? ¿No es acaso un acto de fe? Hermanos, tengamos valor para llegar también nosotros a orar de tal manera que extendamos nuestras manos. No así. Podéis extenderlas tranquilamente así, para decirle simbólicamente al Señor, queremos recibir o deseamos recibir lo que hemos pedido y lo que tú, por tu gracia, nos has prometido y nos concedes. Dios escucha la oración, Dios ayuda, alabado sea su santo nombre. Amén. He pensado en una palabra del capítulo 1 de Marcos. Aquí en el versículo 1 se nos presenta el comienzo del Nuevo Testamento. Solo quiero leer un versículo. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Entonces toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salían a su encuentro y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando se lee este versículo y luego se piensa en el ministerio de Juan el Bautista, tal y como fue predicho en el capítulo 40 del profeta Isaías y en el capítulo 3 de Malaquías, ambos pasajes bíblicos se citan aquí como paralelos. Y cuando se relata que toda la tierra de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salieron a su encuentro y se dejaron bautizar por él en el río Jordán, entonces cabría preguntarse, ¿dónde quedaron después todas esas multitudes? Sabéis que a veces se producen avivamientos maravillosos. La pregunta es, ¿qué queda al final de un avivamiento? Alguien me dio una grabación de una reunión, congregación del hermano Branham, creo que en Kansas City, en Estados Unidos, para mostrarme las multitudes que escuchaban la palabra en sus reuniones. Y si alguna vez encuentre un poco de tiempo, quizás mostremos en el escaparate fotos de todas esas reuniones masivas. Cuando pienso en cuántos escucharon, y el hermano Branham dijo en un sermón, estoy conectado con más de 10 millones de personas en todo el mundo a través de mi ministerio. Cuando oí la palabra o esa expresión, más de 10 millones, por un lado me alegré. Si echo la vista atrás hoy, me pregunto, ¿qué ha quedado de esos millones?
Tenéis que imaginaroslo así. El hermano Branham habló a nivel nacional en 1964 y 65 a través de numerosas retransmisiones a muchas iglesias y demás, y congregaciones, todo. Había una red especial que abarcaba todo el país, incluyendo los 50 estados. Y así, de hecho, no solo unos cientos, por ejemplo, en la capilla de Jeffersonville, sino realmente millones de personas escucharon sus sermones y sus predicaciones. Y Demos Shakarian, el hombre del Evangelio completo, pleno, o el presidente, que era multimillonario, y muchos otros se encargaron de que eso fuera posible. Sin embargo, si hoy preguntamos quién conoce siquiera a ese hombre y mucho menos quién sabe de él y está al tanto de lo que Dios hizo y de lo que él quería, solo quedan unos pocos. Y esos pocos siguen dispersos por los cuatro vientos, siguiendo sus propias interpretaciones. Pero, y esto lo digo sin pero, Dios tendrá una congregación nacida de la palabra y del Espíritu de Dios, la eclesía de los primogénitos, que no se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, ni se dejan zarandear de un lado a otro, sino que están firmemente arraigados en la palabra, según la Escritura, que el corazón se fortalezca por la gracia. Así pues, no son las masas que aparecen en algún momento, sino aquellos que permanecen. Lo vemos también en nuestro Señor. Acudieron miles y al final tuvo que preguntar: ¿también vosotros queréis marcharos de mí? De Lucas 2. Quisiera leer, Lucas 1, los primeros versículos relacionados con nuestro tema. Lucas capítulo 1, del versículo 1 a 4. Puesto que, como es conocido y sabido, muchos ya se han propuesto redactar un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los han transmitido aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Yo también he decidido, tras haber investigado minuciosamente todos los hechos desde el principio, relatar todo para ti, noble Teófilo, en el orden correcto, para que puedas convencerte de la fiabilidad de las noticias que te han sido enseñadas. Ya hemos destacado aquí en repetidas ocasiones que en el Nuevo Testamento se explicaba de qué manera se había cumplido la profecía del Antiguo Testamento. Hubo hombres en el Antiguo Testamento que profetizaron y hubo hombres en el Nuevo Testamento que luego registraron y ordenaron correctamente esas profecías bíblicas ya anunciadas. Y como incluso aquí se dice, está escrito, siguiendo el orden correspondiente, cronológicamente. Me alegro de que algo así existiera desde el principio, o existiera al principio. Al principio aún no había confusión. Al principio existía el orden divino y los servidores de la palabra, llamados a escribir lo que había desde el principio, como testimonio para todos los que creerán hasta el fin. Ese fue el sentido y el propósito por el que se escribió en primer lugar.
Y luego se nos dice aquí muy claramente, transmitido por aquellos hombres que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. No basta con ser solo servidores de la palabra, ni basta tampoco con ser solo testigo ocular. Aquí ambas cosas deben coincidir. Hay que haber estado presente desde el principio, haberse convertido en testigo ocular y a continuación haber sido designado servidor de la palabra para interpretar lo que está sucediendo de acuerdo con la palabra de Dios. Y como se dice aquí, investigar minuciosamente todos esos hechos desde el principio y registrarlo todo en su orden. ¿No os alegra eso de que aquí no nos encontremos ante un caos, sino ante una narración clara de lo que sucedió al principio? Tenemos el mismo derecho a obtener al final una visión general, clara y cronológica de la historia de la salvación. No solo un noble Teófilo, sino que quien quiera que seamos y se llame como se llama. Si pertenecemos al pueblo de Dios, entonces tenemos derecho a ello. Y permitidme subrayarlo una vez más. Aquí se dice, en efecto, que muchos se han propuesto y que muchos han escrito. A este hombre no le importaba en absoluto si habían escrito 100 o 1000. Esa no era la cuestión. La cuestión era si, como servidor de la palabra, había sido llamado a investigar los hechos desde el principio. No solo a participar en lo que otros ya habían dicho y puesto por escrito, o a copiarlo, sino que se dirigió a los testigos oculares, a los testigos auditivos, a los que estuvieron allí y que ellos mismos habían sido servidores de la palabra. Estas son las personas adecuadas y correctas, no cualquiera que va y viene y no sabe exactamente de qué se trataba, sino simplemente los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Creo que ahora, al final del tiempo de gracia, estamos viviendo una fase similar. Muchos escriben, y dejadme decirlo claramente, muchos escriben también sobre lo que ocurrió en nuestra generación. Y entonces sus propios pensamientos se cuelan en el texto y al final ya no se reconoce de qué se trata realmente, porque no eran servidores de la palabra a quienes Dios había autorizado para hacer lo que hacen. Eso es lo que importa. No todo el mundo puede hacer lo que quiera en el reino de Dios. Tiene que haber sido así determinado por Dios. No sé dónde dije eso, probablemente fue aquí. Sí, claro, con la imagen de la columna de fuego sobre la cabeza del hermano Branham. He contado aquí cómo volé a Washington para buscar y encontrar la imagen allí. De hecho, soy de los que no son escépticos, pero que siempre tienen que ser testigos oculares, que siempre tienen que haberlo visto para poder afirmar con absoluta certeza, sí, así fue, así ha sido. Y estoy muy agradecido al Señor por haber podido investigar de verdad, con sinceridad, estas cosas que se han dicho y que han sucedido. Y también forma parte de ello que se sitúen en su contexto bíblico para que todos tengan certeza de la fe y sepan, no fue un ser humano quien puso en marcha una obra, sino que aquí ha actuado Dios, ha obrado de manera sobrenatural y lo ha confirmado
porque vivimos en los últimos días y la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, nuestro Señor, está próxima. Me gustaría o quisiera leer este texto una vez más y luego continuaremos aquí en Lucas 1, versículo 2, tal y como nos lo han transmitido aquellos hombres que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Yo también me he decidido, tras haber investigado minuciosamente todos los hechos desde el principio, relatarlo todo para ti, oh noble Teófilo, en el orden correcto, para que puedas convencerte tú de la fiabilidad de las noticias con las que has sido instruido. Así pues, hay una palabra que es fiable y cierta, y esa es precisamente la santa palabra de Dios. Y pienso en este contexto, no hace falta que lo busquemos o lo abramos, que todos vosotros conocéis el pasaje de 2 Timoteo 4, versículo 2. Predica la palabra, porque llegará un tiempo en que no se hará caso a la doctrina o enseñanza y se apartarán de la verdad para volverse hacia las fábulas. Sin duda ese tiempo ha llegado, pero Dios ha hecho otra promesa, que enviará hambre a la tierra, no un hambre de agua ni de pan, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. Vosotros conocéis todos esos pasajes del Antiguo Testamento que nos han sido legados como testimonio de que se cumplirán cuando llegue el momento. Amos, capítulo 8, versículo 11. Amos 8, 11. Sabed bien que vendrán días, así dice el Señor, en los que enviaré una hambruna sobre la tierra, pero no una hambruna de pan, ni una sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Así pues, cuando Dios envía una hambruna, también se encarga de que esa hambruna pueda saciarse. Entonces se encarga de que haya alimento en la casa de Dios, maná fresco, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Y creemos que Dios lo ha dispuesto así hasta nuestros días, para que podamos acoger en nuestro interior la palabra viva de Dios y ésta se haya convertido en alimento nuestro. Algunos pasajes de advertencia del profeta Isaías y luego de Jeremías, y después volvemos al Nuevo Testamento. Me gusta leer el Antiguo Testamento porque Dios ya había hecho que las cosas se dijeran de antemano a través de los profetas. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Desde el versículo 8 quizás hasta el 12. Entra ahora, escríbelo ante sus ojos en una tabla y anótalo en un libro, para que sirva de testimonio eterno para los tiempos venideros. Ya veis, lo que Dios había dicho debía ponerse por escrito y servir de testimonio eterno para todos los tiempos venideros. Y luego viene la reprimenda, porque es un pueblo rebelde, hijos descarriados, hijos que no quieren obedecer las instrucciones del Señor.
También esa es una palabra grave y seria. Quizás solo lo comprenda del todo quien tenga hijos que no sigan los pasos del Padre. 1000 hijos, 1000 más, no son la pena del corazón de un padre cuyos hijos no siguen sus caminos. Aquí se nos dirige la palabra como hijos de Dios, como hijos desobedientes, que no siguen las instrucciones de su Padre, sino que siguen sus propios caminos. Así se declara a esos hijos como hijos descarriados, hijos que no quieren obedecer las instrucciones o indicaciones del Señor. Os pregunto, ¿qué puede hacer un padre con hijos desobedientes? Son su dolor, su pesar, son todas sus angustias. ¿Qué es lo que quiere hacer con ellos? ¿Qué es lo que va a hacer con ellos? Cuando los ve y piensa que siguen sus propios caminos en la desobediencia, la herida se reabre una y otra vez y el dolor se hace cada vez mayor. Solo quien es padre puede entenderlo. Aquí Dios se nos presenta como Padre y dice, porque es un pueblo rebelde, hijos descarriados, hijos que no quieren obedecer las instrucciones del Señor. Pero con eso no bastaba, la cosa va más allá. Que dicen a los videntes, no debéis ver, y a los profetas, no nos profeticéis la verdad. ¿Os dais cuenta de quiénes son los hijos descarriados? Los hijos descarriados a los ojos de Dios son aquellos que no saben qué hacer con lo que los videntes y los profetas reciben de Dios, que incluso dicen, dejadme en paz con eso. Así lo tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? No basta con que digamos Señor, Señor, y con eso ya entremos en el reino de los cielos. Cuando Dios envía a un vidente, ¿quién conoce el Antiguo Testamento? Antes de que a los profetas se les llamara profetas, se les llamaba videntes porque tenían visiones. Dios les hablaba a través de visiones. Ellos veían los acontecimientos que luego describían y transmitían con las palabras, así dice el Señor. En los días de Saúl se decía, ya no hay ningún vidente aquí para que podamos consultar a Dios o vayamos al vidente. Y el vidente vio entonces dónde estaban las asnas. El vidente vio lo que Dios había revelado. El vidente veía desde aquí o se encontraba aquí en la tierra, pero sus ojos estaban ungidos con una unción sagrada y veía por medio de Dios, desde parte de Dios. Dios miraba a través de sus ojos y hablaba a través de su boca. De Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, a él se le llama precisamente vidente. Él vio lo que se le mostró. Incluso se le envió un ángel. Hoy en día algunos dirían que si alguien afirma, un ángel vino a mí y me habló, los hijos descarriados pensarían inmediatamente para sus adentros, bueno, eso no me lo creo. Yo sí lo creo y creo que debo advertir que nadie debe pecar con respecto a las cosas sobrenaturales que Dios obra en la tierra. Quien aún no pueda creerlo, que lo deje así, según la palabra de la Escritura a los filipenses. Si tenéis otra opinión, que Dios os lo revele. Aquí tenemos una palabra maravillosa y leo de nuevo el versículo 9.
de Isaías 30, porque es un pueblo rebelde, hijos descarriados, hijos que no quieren obedecer las instrucciones del Señor. ¿Por qué escribe Pablo entonces? Llevad una vida digna de hijos de Dios obedientes. Se trata de que seamos hijos obedientes, de que caminemos por los caminos de Dios, de que cumplamos sus mandamientos, para que Él no tenga que enfadarse con nosotros, sino que pueda alegrarse de nosotros, como un padre se alegra de un hijo que le sirve. Así está escrito ya en el profeta Malaquías. Dios quiere convertirnos en personas que caminen por sus caminos, que cumplan su voluntad, estén a su disposición y deseen serle agradables. Esos son los hijos e hijas que Él quiere tener. Y eso es lo que mencionamos ayer al final. Solo entonces, cuando podamos decir, como dijo el Hijo de Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solo entonces podrá llegar la respuesta, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La complacencia de Dios solo reposa, descansa sobre nosotros cuando estamos en Jesucristo. Y cuando estamos en Él, nuestros propios caminos, nuestras propias acciones, nuestra propia vida han llegado a su fin. Y lo que ahora seguimos viviendo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y seguimos sus huellas. Se trata aquí de hijos que no quieren obedecer las instrucciones del Señor. Una pregunta. ¿Hay entre nosotros quienes no quieren obedecer las instrucciones del Señor? Que entonces descienda hoy sobre nosotros la mano del Señor nuestro Dios, que elimine toda rebeldía y nos conceda la gracia de humillarnos ante el Dios Todopoderoso. Según la palabra de las Escrituras, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y el diablo huirá de vosotros. Así pues, esos hijos descarriados que nos siguen las instrucciones del Señor, que dicen a los videntes, no debéis ver. Y precisamente eso es lo necesario. Ya hay suficientes ciegos que guían a otros ciegos en todas las denominaciones. En la congregación eclesía del Dios vivo debe haber un ojo, debe haber claridad, debe haber luz. Y ahí tenemos esa palabra. No sé exactamente dónde está, pero también aparece en el profeta Isaías, de que los ojos, es decir, los videntes, han sido velados y que por ello toda la revelación se ha convertido en un libro sellado. En algún momento de hoy os lo leeré. Isaías 29. Perdón, pero decídmelo si lo sabéis con exactitud. Isaías 29, versículo. Sí, claro, sí, aquí está, efectivamente. Leo, sí, aquí está exactamente, concretamente en Isaías 29, versículo 9. Quedaos, mirados hasta quedar paralizados. Vivid en el engaño hasta quedar ciegos. Están ebrios, pero no de vino. Se tambalean, pero no por la embriaguez, porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de profundo sueño y ha cerrado vuestros ojos, los de los profetas, y ha velado vuestras cabezas, las de los videntes. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que significa eso? Si el pueblo no está dispuesto a acoger a alguien enviado por Dios,
cuyos ojos han sido abiertos y ungidos, pues Él se convierte entonces en el ojo de todo el cuerpo del Señor. Ya sabéis que cada cuerpo está formado por muchos miembros. La mano no puede ver, pero es muy útil. El pie también es útil. Todo el cuerpo es útil. Pero Pablo escribe a los Corintios, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedarían las funciones de los demás miembros? Dios ha dividido el cuerpo del Señor de tal manera que se puedan percibir las distintas áreas. Y el ojo en el cuerpo es simplemente el que ve el misterio profético. Y como lo hemos leído aquí en el capítulo 30, parece que por lo tanto no quieren este ministerio, y la cosa va más allá. Voy a seguir leyendo rápidamente en Isaías 30, quizás repitiendo el versículo 10 y luego hasta el versículo 12. Los que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis la verdad. Anunciadnos cosas agradables, profetizadnos engaños. Apartaos del camino correcto y recto, abandonad la senda recta, dejad en paz al Santo de Israel. Yo también os diré cómo sucedió esto. Siempre querían un sermón muy bonito, pero así dice el Señor, del Santo de Israel. Eso no lo querían. Querían un bonito servicio religioso, una decoración del espacio, una ambientación acogedora, el repique de las campanas, el incienso, cantar los salmos con aleluya, belleza, aleluya y amén. Pero un hombre de Dios, un vidente, un profeta que precisamente no hace sonar las campanas ni necesita incienso, sino que se presenta con el así dice el Señor. Eso no lo querían. No le dijeron a ningún sacerdote, dejad ya de hacer sonar las campanas. No le dijeron a ningún servidor, incienso ya no nos gusta, nos molesta en la nariz. Dejaron en paz todo lo demás. ¿A quiénes atacaron? A los videntes, a los profetas. ¿A quiénes se ataca hoy en día? ¿A los evangelistas, a los maestros y a los predicadores? No. Hoy se ataca el ministerio profético, que es tan importante para el fin de los tiempos. Pero en eso reconocemos que estamos en el barco correcto, pues solo se repite lo que siempre ha sido en diferentes y ha habido en diferentes épocas. Así pues, si no somos hijos e hijas descarriados, sino agradables a Dios, entonces anhelamos más. Entonces no le decimos al vidente, ya basta, es suficiente, sino que le decimos, habla en el nombre del Señor, y estamos dispuestos a escucharlo. Seamos sinceros, no nos ha cogido el gusto desde que la palabra de Dios se nos ha revelado y sigue revelándose una y otra vez. Queremos escuchar cada vez más y estamos agradecidos de que el Señor haya hablado. Pero esto continúa aquí, concretamente en el versículo 11. Os apartáis del camino recto. Esto lo hemos leído. Entonces podemos pasar directamente al versículo 12, pues eso le da aún más sabor al conjunto. Versículo 12. Por eso ha dicho así el Santo de Israel, puesto que rechazáis esta palabra y ponéis vuestra confianza en la violencia y en los caminos tortuosos y os apoyáis en ellos. Por eso, esta culpa será para vosotros como una grieta a punto de derrumbarse. Así pues, el contexto está claro. Que los videntes no vean, que los profetas no hablen. Dejadnos en paz con el Santo de Israel. Y entonces llega la respuesta, porque rechazáis esta palabra. ¿Qué palabra? Lo que los videntes y los profetas han transmitido en el nombre del Señor.
Lo que importa es que aceptemos con sinceridad y honestidad las palabras de Dios que nos han sido concedidas mediante la revelación. Si rechazamos la palabra profética, Dios nos rechazará a nosotros. Y si les decimos a los videntes, no veáis más, entonces seremos nosotros los que ya no veremos. Y si les decimos a los profetas, no profeticéis más, entonces permaneceremos en la oscuridad, porque está escrito, donde no hay revelación profética, el pueblo se descarría. Debe ser una revelación profética de la palabra profética. Ay de nosotros si el Señor tiene que ocultarnos a los videntes para juzgarnos, porque entonces su contenido se nos parecerá al de un libro sellado. Podría añadir otros pasajes de este pasaje bíblico de Isaías 29, pero dejadme seguir leyendo Isaías 29, versículo 10. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de profundo sueño y ha cerrado vuestros ojos, los de los profetas, y ha velado vuestras cabezas, las de los videntes. Así pues, toda la revelación se ha convertido para vosotros en el contenido de un libro sellado. No es así hoy en día, y no quiero llevar esto al extremo ni resultar provocador. Pero no es cierto que quien no acepte el ministerio profético para nuestros días, que Dios ha enviado y establecido para el libro de los 7 sellos seguirá siendo un libro de los 7 sellos. Y seguirá teniendo sus propias interpretaciones al respecto, pero nunca podrá, mediante la revelación, vislumbrar lo que antes estaba oculto. Dios tiene un orden determinado. Cuando sus siervos los profetas, a quienes Él denomina ojos que ven en su lugar, hablan en su nombre, tienen derecho a hablar en nombre del Señor, porque Dios los ha enviado. Y quien los acoge a quien los ha enviado. El versículo 11, una vez más. Así pues, toda la revelación se ha convertido para vosotros en algo parecido al contenido de un libro sellado, que se entrega a alguien que sabe leer con las palabras. Lee esto, por favor, pero él responde, no puedo. Está sellado. Pero si se entrega el libro a alguien que no entiende lo escrito con las palabras, lee esto una vez, él responde, no sé leer. Si al final ambos están en la misma situación, uno sabe leer, sin embargo no puede leer, y cuando lee, lo leído permanece sellado para él, y el otro simplemente dice, no sé leer. ¿Dónde entonces está la ayuda? La ayuda no está. ¿Dónde está la ayuda? La ayuda está allí. Y lo diré muy claramente, cuando Dios envía a un profeta, la unción sagrada descansa sobre ese hombre para transmitir la revelación divina al pueblo de Dios. Y todos los que respetan y aceptan ese ministerio otorgado por Dios se encuentran entonces bajo la misma unción del Espíritu Santo. Y lo que un vidente ha visto, ellos también lo ven. Y lo que un profeta ha anunciado, ellos también lo han recibido en el anuncio. Y se ha convertido en revelación para ellos. Este es el camino de Dios con su pueblo. No hay otro camino. Permítame seguir leyendo brevemente Isaías 30, versículos 19 a 21. Isaías 30, 19 a 21. Sí, pueblo de Sión, o en Sión, que habitas en Jerusalén, no llores sin cesar.
Ciertamente, Él se mostrará misericordioso contigo ante tu clamor de auxilio. Tan pronto como lo oiga, te responderá. Y aunque el Señor os dará el pan de la aflicción y el agua de la angustia, vuestros maestros ya no tendrán que esconderse, sino que vuestros ojos verán a vuestros maestros y vuestros oídos oirán detrás de vosotros la voz que dice: este es el camino, andad por él. Dios da esta instrucción a través de la palabra profética. Muestra el camino que hay que recorrer para alcanzar la meta. En comparación con eso, os leeré algunos versículos del capítulo 6 de Jeremías. Capítulo 6 de Jeremías. Los profetas han sido utilizados por Dios uno tras otro. Jeremías 6, a partir del versículo 13. Porque desde el más joven hasta el más anciano, todos son codiciosos de ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos actúan con falsedad. Quieren curar a la ligera la grave herida de mi pueblo, prometiendo salud, salud, salvación, salvación, cuando en realidad no hay salud ni salvación. Tendrán que quedar en evidencia por haber cometido abominaciones, y sin embargo no se avergüenzan en absoluto, ni saben lo que es sonrojarse. Por eso caerán cuando todo caiga. En el momento en que les pida cuentas, se derrumbarán. Así ha dicho el Señor. Recuerdo una experiencia con un profeta. Ese hombre se hacía pasar por profeta y decía que creía que el hermano Branham era un profeta, pero que yo también debía tomar nota de que él mismo era profeta y que como profeta llamado quería mostrarme en qué se había equivocado el hermano Branham. Podéis estar seguros de que entonces le mostré a ese profeta de forma muy breve, concisa y convincente en qué se equivocaba. Yo también conozco un poco la Biblia. En cualquier caso, si aquí se dice que los profetas y los sacerdotes actúan con falsedad, se refiere a profetas como los 400, que tenían a Sedequías como líder, los que claman: así dice el Señor, y el Señor ni siquiera había hablado. Solo ahí donde la palabra de Dios se ha pronunciado realmente, ahí ha hablado Dios y ahí está el así dice el Señor. Y donde Dios no ha hablado, donde los pensamientos son recopilados por los hombres, ahí no está el así dice el Señor. ¿Lo habéis oído todo? Lo repito otra vez. Solo ahí donde Dios ha hablado de verdad está el así dice el Señor y puede transmitirse. Ahí donde las personas reflexionan en casa sobre lo que van a profetizar en un servicio religioso y prepararán sus pensamientos. Esos son profetas que no sirven para nada, son para el viento. El viento podría llevárselos y transportarlos a cualquier parte. Los verdaderos hombres de Dios son la boca del Señor. A través de ellos habla Dios. Así ha sido desde el principio. Y aquellos que se mueven con falsedad solo ven salvación por todas partes. Aquí y acá hay salvación y aquí también proclamarán salvación y salvación. Prometen salvación. Y el Señor dice donde no hay ni salvación alguna.
cuán grande será la decepción cuando a la gente se le haya dicho, aquí está la salvación, y así sucesivamente, y al final se revele la terrible desgracia. Ya lo hemos dicho, el hermano Russ ya lo ha dicho. No hay salvación en ningún otro nombre que no sea el de Jesús. Si este nombre no se da a conocer mediante revelación divina en su significado como Salvador, ¿dónde va a tener lugar la salvación? Se llamará Jesús, o lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando hoy hablamos con los muchos que anuncian la salvación acerca de ese nombre en el que se ha concebido a la humanidad la salvación de Dios, es como también ese otro, también como el profeta en cuestión, se enfadan y nos lanzan todo tipo de títulos y nombres sin darse cuenta de que están equivocados. De Jeremías capítulo 6, versículo 16, también una palabra conocida. Jeremías 6, 16. Así ha dicho el Señor, salid a los caminos, mirad a vuestro alrededor y buscad las sendas de antaño para ver cuál es el camino de la salvación y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Buscad los caminos de antaño. ¿Sabéis lo que haremos? No miramos mucho a derecha ni a izquierda, sino que miramos directamente hacia el cristianismo primitivo, original. Miramos directamente al principio y vemos lo que allí había. El Señor era el camino, la verdad y la vida. Cuando ya se ha dicho tantas veces, o como se ha dicho, al principio no había mezcolanza, ni falsos hermanos, ni falsos profetas, ni falsos maestros, ni prácticas erróneas en la comunidad o congregación. Al mismo principio, durante un tiempo muy breve, solo había lo auténtico, lo obrado por Dios, y así será ahora, por un breve tiempo, al final, bien al final, se llegará a que el impuro seguirá siendo impuro y el santo se santificará aún más. Quien está fuera se quedará fuera y quien está adentro se quedará adentro. Veréis que Dios aún hará grandes cosas entre su pueblo. No nos dejará sin respuesta, o no nos dejará las respuestas. Al contrario, vela por cada palabra para cumplirla. No queremos presionarle para ello, sino simplemente estar preparados cuando llegue el momento de que suceda con nosotros y en nosotros. De Jeremías 8, versículos 8 y 9, una imagen de toda la erudición de los escribas de todos los tiempos. Jeremías 8, versículos 8 y 9. ¿Cómo puede decir? Somos sabios, pues poseemos la ley divina. Claro que sí, pero la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Los sabios quedarán avergonzados, se sentirán desconcertados y se verán atrapados, pues han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría les queda entonces? ¿No es ese el núcleo, el centro de toda la cuestión? ¿De qué es lo que sirve toda la erudición de las Escrituras, todas las interpretaciones, toda la pretensión de saber algo, si al final hay que decir, los sabios quedarán avergonzados, consternados y atrapados, pues han rechazado la palabra del Señor? ¿Qué sabiduría les queda entonces? O dirás, pero si tienen la Biblia, yo también tengo la Biblia. Todo el mundo tiene la Biblia. Y nuestro hermano André me dijo, si en una Biblia no aparece ese sello concreto, ese sello católico concreto, entonces lo que allí está escrito no es del todo bien.
Por lo demás, me ha dicho cuántos miles de millones cuesta ahora la visita del Papa en Polonia o a Polonia. Me ha dicho, aunque ahora mismo no lo recuerdo exactamente cuántos miles de millones, se enumeran todas las paradas, las estaciones, todas las ciudades y cuánto cuesta ese altar en el que él se detiene unos minutos. Son sumas astronómicas, pero quizás recordamos la iglesia pobre, pero no quiero burlarme de ello. Nuestro Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Tuvo que pedir prestada una burra y su cría para poder entrar en Jerusalén. Y hay aquí un hombre ataviado con pompa, oro y piedras preciosas en abundancia. Aquí está escrito, los sabios quedarán avergonzados, se sentirán desconsternados y se verán atrapados, pues han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría les queda entonces? Quiero ser concreto con lo que aquí se dice. Hace un momento hemos leído del profeta Isaías. La palabra llegó a los videntes. Dios tenía profetas a quienes se les revelaba la palabra. Se les llegó la palabra. Y aquí nos encontramos con un grupo que se jactaba de su erudición en las Escrituras, pero que poseía sus propios conocimientos. Y ese grupo quedará avergonzado. Se creen sabios, pero están atrapados en su propia sabiduría. Y luego se dice que han rechazado la palabra del Señor. Y pues, ¿qué sabiduría les queda? Entonces, amados, queridos, tengo que ponerlo en el punto, dar en el clavo, ir al grano. Quien en esta generación no reconozca el orden divino y el proceso de salvación según las promesas de la palabra de Dios y no respete lo que Dios ha hecho, por mucho que tenga la Biblia rusa, la alemana, la inglesa, la francesa, la griega, la aramea, por muchas Biblias que tenga, no entenderá de qué es lo que se trata. Dios tiene videntes y profetas a quienes revela su palabra, no para añadir nada, sino para revelar lo que está escrito y ponerlo sobre el candelero. Todos los que pasan de largo esto, los que hoy se creen sabios, el día en que todo lo que no se haya sometido a Dios se derrumbe y todo lo que pertenezca a la misma categoría quede cautivo, se darán cuenta de que no eran sabios, sino que realmente se han convertido en necios. Aquí está escrito, han rechazado la palabra del Señor. ¿No han tirado la Biblia lejos? Preguntad a la Iglesia Católica. Es cierto que hubo un largo periodo en el que estaba prohibida la lectura de la Biblia, pero preguntad hoy a cualquier iglesia, a cualquier comunidad cristiana, ¿conocéis alguna que haya tirado la Biblia? No, pero hay muchos que rechazan la palabra profética y buscan una excusa. Encuentran un pretexto para no tener que someterse a Dios y entregar su propia soberbia a la muerte y dejándose así enterrar. A otros les dicen y les preguntan si realmente han experimentado a Dios. A esas personas hay que preguntarles seriamente si han experimentado a Dios ellos. ¿Hemos entendido bien esta palabra? Dios también envió a la congregación del Nuevo Testamento apóstoles, profetas, maestros, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que la congregación sea preparada y llegue a una misma fe y al conocimiento del Hijo de Dios y alcance la madurez en la edad de Cristo. ¿Qué hacen entonces los hermanos que rechazan un ministerio así, necesario para la perfección?
Lo hacen a su manera. Dicen, lo hacemos como siempre lo hemos hecho. ¿Ya habéis oído eso? Nos quedamos con lo de siempre. No, así lo hemos hecho siempre. Así lo ha hecho ya mi abuelo y a él se le iba bien. Y mi abuela también estaba ahí. Ella también se quedó dormida. No, pero sí no va a funcionar, aunque la frase haya sonado ahora un poco a la ligera. Así no va a funcionar ante Dios. Nadie podrá pasar por alto a Dios. Al contrario, se preguntará, ¿por qué habéis apedreado y perseguido a los profetas y a los enviados de Dios? Yo los envié. Quería hablaros a vosotros. Y vosotros habéis seguido vuestros propios caminos. Ay, si los predicadores supieran cómo es el plan de Dios y se sometieran a Él, se humillaran y dijeran, Señor, déjame también a mí encontrar mi lugar, el lugar y el ministerio que me has asignado. Házmelo encontrar. Y entonces no solo se leerán e interpretarán algunos pasajes de los evangelios, ni habrá tanta decoración ambiental, ni pasatiempos, sino que la palabra del Señor se colocará sobre el candelabro. Pero como se dice aquí, si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría les queda? Lo mismo se aplica a todos aquellos que en estos días rechazan la palabra revelada del Señor. Decid con toda sinceridad, ¿qué sabiduría les queda si rechazan la sabiduría divina que ya se ha revelado y se aferran a su sabiduría de su propia invención, que ya se ha convertido en tradición? Debería quedar claro que lo que se ha hecho tradicionalmente desde hace generaciones no siempre tiene que estar al día y mucho menos bíblicamente correcto. Es necesario que todos lo revisen y les vendría muy, muy bien. Que Dios bendiga esas palabras para todos nosotros y nos haga ver una vez más que hay hijos descarriados, hijos que no se rigen por la palabra del Señor, que pertenecen a esa categoría. Son hijos. No se les puede negar su condición de hijos de Dios. No se les puede decir, ni siquiera sois creyentes. Cantan al Señor, hablan en lenguas, alaban, dan gracias, hacen todo tal como lo hace Israel. Y al mismo tiempo rechazaron y no reconocieron primero a Juan y luego al Mesías. Son hijos, pero como dice la Biblia, son hijos descarriados y desobedientes. Y se les reconoce porque se acercan a los videntes, no a los evangelistas, ni a los maestros, ni a los predicadores, sino a los videntes. Directamente lo tienen todo en el punto de mira, al vidente, al profeta. No debes ver, no debes ser profeta. Y entonces, por supuesto, declaran, no es un profeta, porque si dijeran, es un profeta, tendrían que escuchar lo que Dios habla a través de él. Y así buscan una y otra vez nuevas excusas, nuevas vías de escape. Pero llegará el día en que todo se derrumbe, como oímos ayer, en que también caiga el paraguas de mentiras, toda esa encubierta que se ha construido sobre su propia casa. Y entonces se hará evidente lo necesario que era escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, congregaciones, ¿no? Y Dios ha tenido desde el principio y seguirá teniendo hasta el final a sus siervos y mensajeros. Os lo digo con toda sinceridad, sería yo un necio si como testigo ocular y aditivo de lo que Dios ha hecho en esta generación pasara de largo esto.
Eso es sencillamente imposible, imposible para mí. Pero muchos otros pasan de largo. Y cuando oigo al hermano Branham dar su testimonio, eso siempre me gusta mucho, me llega hasta lo más profundo del alma. Cuando cuento cómo el ángel del Señor les dijo en aquel entonces, así como Juan fue enviado ante la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje que precederá a la segunda venida de Cristo. El mensajero ha sido llevado, pero el mensaje nos ha quedado, a saber, la proclamación de toda la palabra revelada, la proclamación de todo el designio, consejo de salvación de Dios. Esto incluye todas las revelaciones que el Señor nos ha concedido por gracia. Quien pase por alto ese ministerio establecido por Dios, tan necesario en esa era profética, pasar por alto a Dios, o pasa por alto a Dios y lo que Dios hace, según la palabra, debe ser clasificado en la categoría de los hijos desobedientes y descarriados, que siempre han tenido en el punto de mira a los videntes y a los profetas, y que simplemente quieren tapar la boca a los videntes y decir a los profetas, basta ya, ya lo tenemos todo. ¿Os dais cuenta lo correcto que es la palabra de Dios? No os preocupéis, está escrito, el Señor atrapa a los sabios en su sabiduría. Se van de aquí creyéndose tan sabios que su espalda ya parece una mochila. Tanta sabiduría llevan dentro y les cuesta tanto cargar con ella. Y el Señor del cielo, el Señor de la salvación, se ríe y se burla de ellos y le gustaría gritarles, si tuvierais, aunque fuera un poco de sabiduría divina, reconoceríais lo que yo he hecho. ¿Lo creéis todo? Entonces sí también. En eso se ha reconocido una y otra vez. Si las personas en su tiempo respectivo reconocían lo que contribuyó a su paz, los otros tiempos, todos podemos juzgarlos bien a los otros tiempos. Tenemos que juzgar nuestro tiempo. Tenemos que reconocer las señales de nuestro tiempo. Tenemos que aceptar el mensaje que Dios nos ha enviado a nosotros. Vivimos ahora y Dios nos habla ahora y llevará a cabo la consumación con nosotros. Necesitamos escuchar lo que dicen ahora los videntes y los profetas, lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y lo que en nuestros días se ha vuelto a colocar sobre el candelero. Lo hermoso es que el hermano Branham no habría añadido ni una sola cosa al testimonio completo de las Escrituras. Esa es la prueba de un envío divino. Simplemente ha puesto en el candelero lo que estaba oculto en ellas mediante la revelación del Espíritu. Y no nos atrevemos a decirle, vidente, no veas, o profeta, no hables proféticamente, sino que decimos, Señor, te damos las más sinceras gracias por habernos mirado con misericordia y por habernos enviado un ministerio profético como el de Juan. Tal como Juan, el vidente que fue desterrado a la isla de Patmos. Así lo ha hecho Dios en esos días. Lo sé y lo creo, y lo creo y lo sé. Porque concuerda con la palabra de Dios. Y por eso todos podemos decir sí y amén a ello. Y no pertenecer a los rebeldes, los descarriados, los desobedientes y los insumisos, sino a aquellos que se sometan, se dejan someter, para quienes la palabra revelada se convierte en revelación y que participan de lo que Dios está haciendo en nuestros días.
Me gustaría prorrumpir en júbilo. Mi corazón está lleno de gratitud. Quiero alabar al Señor por su bondad, gracia y misericordia, por haberse inclinado tanto hacia nosotros y habernos mostrado el día de la salvación en el día de la salvación. Mostrado el camino de la salvación en el día de la salvación. Y por haber vuelto a colocar el mensaje divino de la salvación sobre el candelero, hemos podido experimentar la salvación de Dios en su totalidad. A Él, el Dios vivo, sea la alabanza y la gloria. Todavía me conmueve. Quien rechaza su palabra, lo rechaza a Él. ¿Y qué queda entonces? Una mente llena de conocimiento y de sabiduría y conocimiento, nada más. Y eso puede estar muy bien pintado y decorado, pero esa sabiduría tendrá su fin. Que Dios nos conceda su gracia y misericordia, nos hable y nos haga ver la gravedad de este tiempo. Y cuanto antes nos consagramos por entero a Dios, mejor será. Que el Señor nos bendiga y esté con todos nosotros. Amén.